Muy buenas noches, amados hermanos, una vez más. Estamos, como todos los miércoles, estudiando la bendita palabra de Dios, aprendiendo de su bendita palabra y también teniendo comunión con Dios y los unos con los otros. Agradecemos a Dios, amados hermanos, y empezamos como siempre nuestra reunión, dándole gracias a Dios por permitirnos una vez más tener comunión con Dios y entre nosotros. Oremos, hermanos. Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta hora, bendito Dios, porque una vez más en tu amor y en tu misericordia permites que nos podamos reunir de esta manera. Amado Señor, meditar en tu palabra. Bendito Dios, gracias, eterno Dios. Háblanos a través de ella, edifica nuestra fe. Oh Señor, ensancha nuestra fe. Ayúdanos, amado Dios, cada día a fortalecernos más en tu bendita palabra. Instrúyenos a través de ella. Alumbra nuestros caminos, amado Dios, para poder nosotros servirte como tú te mereces que te sirvamos y conocerte mejor, porque te conocemos a medida que aprendemos tu palabra. Bendito Dios, bendícenos. Danos una palabra, Señor, de esperanza, danos una palabra de fe, danos una palabra, bendito Dios, en esta hora, ya que tu palabra es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Gloria a Dios. En nuestro anterior mensaje nos quedamos, amados hermanos, viendo cómo David se había ganado el aprecio, el cariño de todo Israel, porque él se conducía, dice, prudentemente. Por lo tanto, todos lo querían, porque era un varón amable, servicial, íntegro. Amados hermanos, virtudes que nosotros tenemos que imitar para que también nosotros, amados hermanos, nos ganemos el cariño de nuestros jefes, de las personas que están junto a nosotros, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Cuando nosotros nos conduzcamos prudentemente, amados hermanos, seremos personas gratas, seremos personas aceptas, seremos personas, hermanos queridos, que daremos sabor a este mundo tan desabrido, donde hay tanta maldad, amados hermanos. Hagamos la diferencia, nosotros los cristianos. Y veíamos, amados hermanos, cómo Saúl, que ya no goza de la presencia de Dios en su vida, que Dios ya lo desechó a Saúl por desobediente, ahora él alberga un odio, una envidia, una codicia hacia David. Ahora él intenta matarlo, a pesar de que está casado con su hija, pero él busca la ocasión de matar a David. Y entonces pues Jonatán dice que lo amaba tanto, porque no solamente se había ganado el cariño de la gente, sino incluso de su mismo hijo, de Saúl, Jonatán. Lo amaba entrañablemente a David y Jonatán lo protegía a David. No permitirá que le haga daño. Si él sabe, le avisará a David. Le avisará para que se cuide, para que se aleje. Es así como, amados hermanos, como Jonatán lo defiende, intercede delante de Saúl a favor de David. Y aparentemente Saúl reconoció su falta, digamos, ¿no? Que lo está odiando a David sin causa. Y dijo, no lo mataré, no morirá, que regrese al palacio. Pero cuando David regresa, nuevamente intenta asesinarlo. Le lanza, dice, su lanza que tenía en las manos Saúl, y intentó matarlo. Pero gracias a Dios él pudo evadirlo y se escapó y huyó del palacio. ¿Cómo va a estar en un lugar donde lo quieren matar? Entonces estamos en el capítulo 20, hermanos, y vamos a ver esta amistad entre David y Jonatán. Y dice, después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y le dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? En una conversación, hermanos, le dice pues David a su amigo Jonatán, le dice, ¿cuál es mi pecado? ¿De qué me acusa tu padre? ¿Qué he hecho yo para que él quiera matarme? ¿Qué he hecho? Amados hermanos, realmente era una pregunta que no tenía respuesta. David lo único que había hecho era favorecer a Israel y a Saúl como rey. Había librado sus batallas, se había enfrentado a Goliat, quitando el oprobio de Israel.
cantaba, tocaba su arpa para Saúl, para apaciguar su espíritu. Y a pesar de todo, se conducía prudentemente en todos los asuntos del rey. Y sin embargo, Saúl procuraba matar a David. Y David está perplejo. David está, ¿qué te digo, hermanos? David está asombrado y dice, ¿pero por qué? ¿Qué le he hecho? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi maldad? Amados hermanos, podemos encontrar que aquí Dios no era la voluntad de Dios que Saúl fuera el rey de Israel. La voluntad de Dios no fue esa. Esa fue voluntad del pueblo. Y por lo tanto, amados hermanos, el pueblo ha sido tan necio. Ha desechado a Dios y ha pedido un rey. Ese es el rey, ahí está. Un rey necio. Un rey sin Dios. Un rey que no hace nada bien. Un rey que ni siquiera pelea las batallas del pueblo. Un rey que persigue a David, lleno de envidia, lleno de celos. Eso sucede, amados hermanos, cuando nosotros somos testarudos delante de Dios. Señor, dame esto, dame aquello. Quiero esta mujer como esposa, quiero este hombre como esposo. Y cuando tanto le porfiamos a Dios, quiero este trabajo, Señor, este. No quiero este otro, quiero este. Cuando somos así, pedimos mal a Dios. Dios dice, bueno, pues, si tanto quieres, te voy a dar. Pero las consecuencias lo vas a sufrir. Las consecuencias no van a ser nada buenas. Eso fue lo que ocurrió, hermanos, con el pueblo de Israel. Pidieron rey. Dios dijo, bueno, pues ahí tienen su rey. Y miren lo que está haciendo Saúl. Miren cómo se está conduciendo como un loco. Como un hombre lleno de odio, lleno de envidia, lleno de celos. Ese es el rey que pidió Israel. Ahí está lo que ellos pidieron. No fue lo que Dios quiso para Israel. Fue lo que ellos pidieron. Por eso, hermanos queridos, nunca le pidamos a Dios lo que nosotros queremos. No cometamos ese error. Siempre digámosle a Dios, Señor, dame lo que tú crees que yo necesito. Yo necesito esto, aquello, Señor, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nunca pidamos mal a Dios, ni oremos mal. Digámosle a Dios, Señor, mira, yo necesito casarme, sí, pero no con la mujer que yo elijo. Ponme tú la persona indicada en mi camino. Yo necesito trabajar, sí, pero no es este trabajo que aparentemente a mí me agrada. Que sea un trabajo que tú me des, que me permita adorarte, que me permita servirte, que me permita bendecir mi familia. Pidámosle así a Dios, conforme a tu voluntad. Jesucristo oró así, hermano. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Siempre pidámosle de esa manera a Dios, para no pasar lo que está pasando Israel. David dice, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué tu padre me quiere matar? ¿Qué he hecho? Sucede así en la vida, hay veces, hermanos, cuando hay tantos Saúles que nos persiguen. De repente a veces un padre abusivo, de repente a veces un esposo dominante, o una esposa dominante, o un jefe que te agarró de punto, como se dice, o unos clientes que no te pagan, o algo que te sucede que tú dices, pero ¿por qué? ¿Yo qué he hecho para que esto me esté sucediendo? ¿Por qué Saúl me persigue? ¿Por qué busca mi vida? ¿Por qué no encuentro la paz, la tranquilidad que tanto deseo? Hay Saúles que nos persiguen, amados hermanos, así como Saúl acosaba y procuraba matar a David sin causa. En este mundo también hay Saúles, hay situaciones que nos persiguen y nos preguntamos, como se preguntó David, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi pecado para que me esté sucediendo lo que me está sucediendo? No hay respuestas, hermanos. Entonces le dice, ¿cuál es mi pecado contra tu padre para que él busque mi vida? Y él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me lo descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar, diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonathan, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Así le dice David, tu padre, ¿qué te va a decir si sabe que tú me amas?
si sabe que tú me quieres? ¿No te va a descubrir lo que quiere hacer conmigo? De verdad, le dice David, la muerte está tan cerca de mí. Así es como se siente David, tan amenazado. Cualquier momento me pisa los talones Saúl, cualquier momento me alcanza. De tal manera que David, amados hermanos, dormía con un ojo. Cuando se iba a comer a un restaurante, se sentaba en la silla más cercana a la puerta, porque él está huyendo, escapando de un enemigo que lo acecha, hermanos, sin motivo, sin causa. A veces nos sentimos así de amenazados, hermanos. Nos sentimos así de perseguidos, que a veces no dormimos pensando en la dificultad. No comemos, no nos concentramos pensando en el problema, en la dificultad que enfrentamos. Le pasó a David. Hay Saúles en nuestro día de hoy también, hermanos. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Oh, un amigo como Jonatán. Lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será luna nueva, y acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Así era la vida de David, amados hermanos, escapando y escapando, escapando y escapando. Entonces pues dice, pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz, y Jehová esté contigo como lo estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de en la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Amados hermanos, aquí vemos a Jonatán y David haciendo un pacto de protegerse de por vida. Le dice Jonatán, algún día tú vas a llegar al trono, tú vas a ser el rey. Y ese día, cuando eso suceda, no te olvides de mi casa, de mi familia. Hicieron un pacto entre los dos de cuidarse mutuamente, Jonatán y David, un pacto de sangre. Hicieron, hermanos queridos, un acuerdo que los dos tenían que protegerse mutuamente. No solamente ellos, sino también su descendencia. Miren, hermanos, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Miren, amados hermanos, qué tremendo. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel, y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas, y si dijere al criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes y no hay nada malo ahí, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así, de allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. Amados hermanos, vemos aquí a Jonatán defendiendo a David usando estrategias. Le dice Jonatán a David, ándate al campo, escóndete, métete, no sé, se metió en una cueva, en los peñascos, debajo de los árboles. ¿Dónde se escondía David para que Saúl no lo matase? Y dice, yo te voy a avisar. ¿Cómo me vas a avisar? Voy a salir con mis saetas a ejercitarme, a hacer ejercicio, y saldré con uno de mis empleados. Y cuando yo tire las saetas, le dice Jonatán a David, era que ellos nomás entendían, nadie más. Cuando yo tire las saetas y yo le diga a mi criado, he aquí las saetas más allá de ti, tú sabrás que tienes que escapar, que mi padre está persiguiéndote. Pero si yo dijere a mi criado, he aquí las saetas más cerca de ti, quédate en paz, que nada está sucediendo de malo contra ti.
Y eso es lo que hizo, hermanos. Jonathan salió con sus lanzas a ejercitarse, diciendo hacer ejercicio en el campo. Y David estaba escondido debajo de los árboles, debajo de las peñas. Y entonces pues Jonathan empezó a gritar a su criado, a su empleado: «He aquí las saetas más allá de ti». Y David sabía que Saúl lo perseguía. Y si decía: «Las saetas están más cerca de ti», no pasaba nada. David se quedaba quieto y tranquilo. El criado no entendió nada, pero eran acuerdos entre Jonathan y David para proteger a David de la mano de Saúl. David y Jonathan, amigos entrañables. Jonathan lo protege usando estrategias, usando un montón de métodos para darle seguridad a David. Entonces pues sigue diciendo en el versículo 26: «Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no será purificado». Y al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonathan, su hijo: «¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí, ni ayer ni hoy?». Y Jonathan respondió a Saúl: «David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos». Por eso pues no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan su hijo, y le dijo: «Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme en tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir». O sea que Saúl sigue, hermanos, con su alma ardiendo en odio. Era costumbre pues que se sentasen a la mesa a comer, y Saúl tenía las sillas específicas para todos los que se sentaban a su mesa. Y como quiera que David huía de Saúl, porque Saúl intentaba matarlo en todo momento, él no vino a la cena. Entonces pues Saúl preguntó: ¿Qué pasó con David? ¿Por qué no ha venido ni ayer ni hoy? Su asiento está vacío, su silla está vacía, ¿por qué no ha venido? Y Jonathan, protegiéndolo a David, le dice: «Me pidió permiso para ir a la casa de su padre». Y Saúl se enciende en ira. «Me estás mintiendo», le dice, «porque tú estás del lado de David. Y no sabes», le dice, «que mientras David viva, ni tú estás seguro en el reino». Porque el que tenía que reinar después de Saúl era Jonathan, hermanos. Pero Jonathan le había cedido, si se quiere decir, su lugar a David. Y le dice su padre, le dice: «Mientras David viva, ni siquiera tu reino está seguro. Tráemelo, David tiene que morir». Uy, hermanos, Saúl está como una fiera, está encendido en ira. ¿Qué hará ahora Jonathan para defender a David? Y Jonathan respondió a su padre Saúl y le dijo: «¿Pero por qué morirá?», defendiéndolo a David. «¿Qué ha hecho?». Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David. Como veía, hermanos, Saúl que Jonathan su hijo lo defendía a David, él no dudó en tirar la lanza contra su propio hijo Jonathan. Entonces Jonathan dijo: «No, mi padre va a matar a David. Ahora estoy tan convencido que mi padre no parará hasta quitar la vida a David». Y ahora Jonathan, ¿cómo lo va a defender? Y se levantó Jonathan de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Y al otro día de mañana salió Jonathan al campo, al tiempo señalado, con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho: «Corre y busca las saetas que yo tiraré». Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba las saetas de modo que pasaran más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba
la saeta que Jonathan había tirado, Jonathan dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonathan tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonathan recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho. Solamente Jonathan y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonathan sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Se veía tan amenazado, hermanos, tan amenazado. Se encontraron secretamente y dice: se abrazaron, se besaron porque se amaban como hermanos. Y le dice pues, y lloraron, dice, el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonathan dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y se levantó y se fue, y Jonathan entró en la ciudad. Ahora vemos a Saúl, que se ha convertido, amados hermanos, en un fugitivo. Ahora él no regresará más al palacio, ya no volverá más al palacio. Ahora vemos a David, hermanos, en un fugitivo, que no tenía un lugar donde regresar, porque si regresaba a la casa de su padre, pondría en peligro a su padre y a sus hermanos, porque Saúl no pararía en perseguirlo. Si regresaba al palacio, correría riesgo su vida del mismo David. Ahora se ve David, amados hermanos, solo, sin familia, sin palacio y sin amigo, solo. ¿Cómo enfrentará, amados hermanos, David esta situación? Hay momentos en que nos sentimos así como David, solos, sin tener un lugar donde voltear nuestra mirada. Qué momentos tan trágicos, amados hermanos. Este es el momento en que está viviendo David, solo, fuera del palacio, fuera de su familia, sin su amado amigo Jonathan. Ahora él se encuentra solo y fugitivo. ¿A dónde huirá? ¿A dónde se irá David? Vino, dice David, a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Porque David se iba solo. ¿A dónde se está yendo? Dice: a la ciudad de Nob, donde estaba el rey Ahimelech. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalaré a los criados un cierto lugar. Ahora pues, le dice David al rey Ahimelech: ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí, y a los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Y así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Entonces, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Dog, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote le respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de él, está aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres, tómala, y tómala, porque aquí no hay otra arma sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día,
huyó de la presencia de Saúl y se fue de Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este el que cantaban las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? ¿Qué lo vemos haciendo aquí a David, hermanos? David se ha convertido ahora en un fugitivo, como les digo. Y ahora ha ido a la casa del sacerdote, ha ido al templo, donde estaba el sacerdote Ahimelech. ¿Y qué ha hecho David? David está desesperado, hermanos. David está angustiado, solo en este mundo. Y ahora él ha entrado al templo donde está el sacerdote y le dice al sacerdote: ¿qué tienes a la mano? Dame, porque estoy hambriento. Y Ahimelech le dice: ¿pero cómo has venido solo? Tú eres el favorecido del rey. Tú vas a ser el próximo rey de Israel. ¿Qué haces aquí solo? Y entonces Saúl, ¿qué hace? ¿Y David qué hace, hermanos? David le miente al sacerdote. Le miente en su desesperación. Es como que la fe de David está siendo amenazada. No sabe qué hacer. Está confundido, solitario, fugitivo, huyendo, sin nada para comer, ni armas para defenderse. Le dice: ¿qué tienes a la mano? Estoy hambriento. Y el sacerdote le dice: tengo el pan sagrado, que es de la proposición, lo que adoraban a Dios. Ese pan no lo podía comer cualquiera, hermanos. Ese pan solamente lo comían los sacerdotes. Pero David está hambriento y le dice: solamente tengo el pan sagrado, no tengo pan común. A lo que David le dice a Ahimelech: dame ese pan, porque él estaba hambriento, hermanos, necesitado, angustiado. Entonces pues Ahimelech le da ese pan sagrado y David se lo come, se lo traga, porque está desesperado. Y luego continúa diciendo: no tienes también armas acá, no, en el apuro. El rey me ha mandado algo tan urgente. El rey Saúl me ha enviado a una misión y no tuve tiempo ni para tomar comida, ni para tomar mi arma, mi lanza. ¿No tienes aquí una arma para que me des? Y al que Ahimelech le dice: aquí está la lanza con la que tú mataste al filisteo Goliat, ¿te acuerdas? Acá lo tenían, hermanos, esa lanza, lo tenían como una reliquia en el templo. Y David le dice: dame esa arma. Hermanos, David está tan desesperado. Hay momentos en la vida en que uno está así tan desesperado. ¿A dónde acude un desesperado? A la iglesia, ¿verdad? Aquí vemos a David también acudiendo al templo. Entonces, pues, mientras está proveyéndose de pan y proveyéndose de arma, ¿quién llega? Dice ahí, amados hermanos. Y los siervos de Aquís dijeron: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. ¿Y quién era Gat? Amados hermanos, era el pueblo de donde había nacido Goliat, su enemigo. Y vemos aquí a David entrando a la tierra de sus enemigos, a buscar refugio, a buscar lanza, a buscar comida. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de los que cantaban las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. ¿A dónde ha llegado David, hermanos? A la tierra de sus enemigos. Cuando él supo, amados hermanos, tuvo gran temor del rey de Aquís, porque ese era el rey de los filisteos, hermanos, de los enemigos de Israel. Entonces David dijo: acá me van a matar. De hecho, que me van a matar. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Fingió estar loco David. Hasta eso recurrió, amados hermanos. Comió el pan prohibido. Tomó la lanza, que era una reliquia en la casa del rey Ahimelech. Y ahora, como está en territorio enemigo, por temor a morir, David se hace loco.
Se fingió loco, dice, dejaba caer su saliva, lamía la tierra. Y todos pensaban que era un loco David. Entonces pues, y dijo Aquís a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí, hasta de entrar en mi casa? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. David está pasando los momentos más difíciles, amados hermanos, de su historia. En su desesperación ha mentido, ha comido el pan prohibido, ha cogido la lanza que no debió cogerlo porque era una reliquia en el templo. Se ha fingido estar loco delante del rey de los filisteos por temor a que lo maten. Ha recurrido a 1000 formas para librar su vida. Pero ahora al verse él solo, al verse sin tener a quién acudir, en ese momento él no se acordaba de Dios. Llega momentos en nuestra vida, hermanos, en que a veces las situaciones son tan apremiantes, la situación es tan difícil, que a veces nos olvidamos que Dios nos cuida, que Dios nos provee, que Dios está a nuestro lado, aún en los momentos más difíciles. Hay veces nos olvidamos. Cuando el dolor es tan grande, cuando la carga es tan grande, nos olvidamos que tenemos a un Dios que dice: echa sobre mí tu carga. Nos olvidamos de ese Dios que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. David se olvidó de su Dios. Se olvidó, hermanos, de los salmos que él ha escrito. Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi roca, Él es mi escudo, en Él me escondo en el día de mi angustia. David es humano, hermanos. David perdió la brújula. Se olvidó que su Dios lo guarda y lo protege. Por salvar su vida, mintió. Por salvar su vida, cogió lo prohibido. Por salvar su vida, se fingió un loco, un demente. Y se olvidó que Dios lo había ungido como el rey de Israel. Y que pase lo que pase, Dios iba a cumplir ese propósito por el cual lo había ungido como el nuevo rey de Israel. Y entonces ahora, después que ha acudido a 1000 formas humanas para sobrevivir y para salvar su vida, ahora ¿a dónde se va? Dice, hermanos. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, a un lugar donde tal vez él estaría solo. Se metió, dice, a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Ahí, hermanos queridos, en esta cueva, David se encontraría nuevamente con su Dios. Nuevamente levantaría su mirada a su Señor, a su Dios. Y se acordaría que Dios está con él. Y amados hermanos, sucede a nosotros también así. ¿Cómo hemos venido a los pies de Cristo? ¿Cómo hemos llegado a la iglesia? No hemos llegado desesperados. Muchas veces hemos llegado porque ya no teníamos ninguna esperanza de vida, porque estábamos desesperados, porque estábamos angustiados, quebrantados, sin Dios, sin esperanza. Así no es como llegamos a los pies de Jesucristo y recién nos acordamos que hay un Dios. En estas circunstancias llega David a la cueva de Adulam y dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Vinieron a él y formaron parte de su equipo, hermanos. Ahora David ya no está solo. Se unieron hombres a él. ¿Pero qué clase de hombres se unieron a él? Afligidos, endeudados,
los amargados de espíritu. Esa gente se unió a David. ¿Y qué sucederá? ¿Qué hará David con estos hombres? Como 400 hombres, hermanos. David está huyendo de Saúl. Está escapando por salvar su vida. Se olvidó de Dios, que Dios está con él en su momento de desesperación. Se olvidó de su Dios. Pero ahora en la cueva de Adulam, en este lugar solitario, donde él está solo, levantará su mirada a Dios. Volverá a esa roca que es más alta que él. Y juntamente dice, con los afligidos, con los endeudados, con los amargados de espíritu. ¿Qué pasará con ellos, hermanos? En nuestro próximo mensaje lo vamos a ver. ¿En qué se transformarán estos hombres? Porque se están uniendo al valiente David. ¿Y qué hará Dios de esta escoria de gente? ¿No les parece que la historia se repite? En la iglesia donde nos congregamos, ¿acaso somos hombres y mujeres perfectos? ¿Acaso somos hombres y mujeres tan íntegros? ¿Cómo hemos llegado a la iglesia, hermano, nosotros? Algunos con sus matrimonios destrozados, otros con depresión aguda, otros con tristeza, con desesperanza, con adicciones que te dominan, con juegos a las tragamonedas, con hijos rebeldes, con diagnósticos negativos. ¿Cómo somos en la iglesia donde nos reunimos? ¿Y qué Dios está haciendo con nosotros? Que un día no fuimos nada. Que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestras iglesias, hermanos, son ahorita como la cueva de Adulam, donde venimos los despreciados, donde nos reunimos los que de repente no servimos, que estamos sin esperanza. ¿Qué sucederá con nuestras vidas? ¿Qué sucederá con estos hombres alados de David? ¿En qué se convertirán? ¿Sabes en qué se van a convertir, hermanos? Se van a convertir en los valientes de David. Esta gente endeudada, amargada, gente que no vale nada, junto a David se convertirán en los valientes de David. ¿En qué nos convertiremos los que nos reunimos en los templos? Los que nos refugiamos en Dios. ¿En qué nos vamos a convertir, hermanos? En nuestro siguiente mensaje estaremos viendo cómo Dios transforma las situaciones. En una situación desesperante, dice Dios, cambiará nuestra tristeza en alegría. Dios cambiará nuestras sequedades en primavera, nuestras angustias en alegrías, pondrá risa en nuestra boca. Ese es Dios. Lo hizo con David, lo hará con nosotros. Vamos a ver, amados hermanos, cómo avanza la vida de David y qué lecciones nos trae a cada uno de nosotros. David, humano como nosotros, falible como nosotros, se equivocó, se desesperó, porque son reacciones humanas. Se olvidó que Dios está con él, son reacciones humanas, pero llegó a la cueva de Adulam. Y ahí nuevamente tendrá un encuentro con Dios. Nosotros también llegamos así a la iglesia, de repente en qué situación, no lo sé, pero allí tendremos un encuentro con Dios. Dios nos formará, Dios nos sanará, Dios nos dará vida y nos convertiremos en los valientes de Jesucristo, en discípulos de Cristo, con esperanza, con sentido, con amor. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, y en el próximo mensaje nos quedamos en el capítulo 22 de Primera de Samuel. Sigan leyendo en sus casas, hermanos. Que Dios nos los bendiga. Será hasta el próximo miércoles.